Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Tiempo de Diálogo y los invitamos a participar en nuestro encuentro con Ezequiel Vargas. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias. Gracias. Ezequiel, una de las características de tu presencia en España es que, como has venido de Perú, eres misionero. Sí, sí, sí. Así que vine hace 3 años ya, voy a cumplir aquí. Y vine con el propósito de ayudar en la parte gráfica de Remar, aquí en la imprenta, que tiene una imprenta. Entonces, me acuerdo que me dijeron si quería venir para aportar y para poder ayudar en cuanto a impresión, en cuanto a diseño. Y se presentó la oportunidad y dije, bueno, si es la voluntad de Dios que vaya, pues bien. Y se abrió puertas, Dios permitió que se agilice todo rápido los trámites y pude estar aquí. Bueno, esa es la mejor forma de saber que es de Dios, ¿no? Cuando Mm, las puertas se abren, todo fluye, sí, sí. es el mejor indicativo de que Dios está eh, asintiendo con el plan, ¿no? Sí, ¿Y cómo correcto. han sido estos años aquí en España, Ezequiel? Pues al comienzo, pues uno es un cambio radical, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué, pues hablaba poco porque quería saber qué forma hablar aquí, cómo expresarme. ¿No? Tuve que cambiar frases de mi país y hablar con las frases que se pueden entender aquí, ¿no? Entonces eso fue un poco para mí una transición, ¿no? El hecho de poder cambiar frases y claro, decía cosas que en mi país pues entienden y aquí Claro, obviamente no se claro, entiende. claro. Y a veces pensaba al hablar, porque decía, lo que voy a decir no lo van a entender, cosas así. Entonces comencé a ir adaptándome poco a poco al hecho incluso de la hora de comer, la hora de dormir, la forma de trabajar también, la parte gráfica, incluso hay términos en mi país que son distintas a las de aquí. Y partes técnicas de eso, pues cambiar, ¿no? Y lo curioso fue que al final yo también llegaba con la expectativa de aprender más, ¿no? En cuanto dije, bueno, España pues es un país más desarrollado en la parte gráfica, hay muchos diseñadores muy buenos y dije, bueno, también aprenderé más cosas y al final pues yo soy el que está enseñando, o sea, pero claro, en ese ámbito, en ese aspecto he descubierto que también soy muy bueno para enseñar, ¿no? Y al final Dios me capacita, Dios capacita a cada persona al final y incluso en cuanto a la música, ¿no? También he descubierto eso, que pensé que no tenía paciencia para poder enseñar y sin embargo he descubierto que me gusta a la vez también enseñar, ¿no? Y la gente que he enseñado pues se siente contento y es como que sienten preferencia en que yo lo haga, ¿no? Eso me agrada mucho. Es notable como, por ejemplo, hablando el mismo idioma, uno no se puede entender. Yo Ujú, también vengo de otro país sí. y claro, al comienzo me pasó más o menos lo mismo que estás contando, ¿no? Que había palabras, incluso había palabras que en mi país tenían un significado, aquí tenían otro, Eso. y aquí eran una grosería, Sí, sí, ¿eh? es verdad, sí, sí, es Una verdad. grosería, entonces eh, había, poco a poco uno va tomando cuidado de no repetir esas palabras porque eh, realmente son molestas, ¿no? Ujú, Además no hay ninguna razón para decir groserías, ninguna. claro. Ujú, Entonces, y en cuanto al trabajo, también es interesante porque el, digamos, como venimos de América los dos, la influencia de Estados Unidos en América es tan grande mm, que hay muchas de las cosas que, por ejemplo, hemos aprendido, es un concepto distinto del concepto europeo. ¿En esa dirección fueron los cambios o no? sí, claro, estamos más acostumbrados a lo que nos ofrece Estados Unidos, ¿no? Las cosas que uno ve. Y para mí, claro, fue descubrir otro mundo distinto, la cultura, la comida, pues es como te digo, la forma de hablar, la forma de trabajar, todo eso. Y
claro, pues uno llega con expectativas, algunas son más altas, algunas son menores, claro, y, y nada, pues eso, para mí yo nunca había salido de mi país, o sea, salir al interior de mi país sí, a veces, ¿no? Pero salir fuera, pues para mí fue una sorpresa, ¿no? Y, bueno, y descubrir tantas cosas, y fue muy agradable, ahora me siento muy a gusto, la verdad, estando aquí. Lo importante de viajar es que a uno se le abre la cabeza. Ujú, también, Se sí, abre sí, la cabeza. Las referencias ya no es una, eh, sino son varias. Y esto, digamos, la mayoría de las veces hace que uno se torne más humilde, porque uno siempre cree eh, que es el mejor, que está en el mejor lugar, y cuando ve otras realidades uno dice, bueno, eh, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Y ahí sí, sí. es un aprendizaje a veces bastante duro. Sí, sí, te digo que sí. Incluso, pues, me ponía a pensar eso, ¿no? Que muchas frases, palabras en mi país que están mal dichas, o sea, mal habladas. El español, estoy descubriendo aquí el verdadero hablar español. O sea, y lo mal que se habla en Latinoamérica, o sea, ¿no? En cuanto a a las vocales, ¿no? La S, la Z, y lo mal que se habla en Latinoamérica, ¿no? Y cuando he regresado, me acuerdo, de vacaciones, pues trataba incluso de corregir a algunas personas, decía, oye, estamos hablando, esto no se debe hablar, esto está mal, se pronuncia así o se dice así, ¿no? Y claro, antes cuando yo estaba en Perú, pues venía gente de afuera, con españoles, y claro, uno no entendía, ¿no? No, esto distinto. Cuando uno ya lo vive, está aquí, se da cuenta verdaderamente que estamos en un error, ¿no? Hay muchas cosas que he cambiado ya, y como tú decías, ¿no? Que ya nuestra mentalidad ya se cambia, ya se maximiza, ¿no? Se puede decir, ya no ves de una forma, ¿no? Las cosas, ¿no? Y cuando regresé, pues me acuerdo que la gente, ¿no? Incluso que la gente que se cree mucho, gente que tiene mucho nivel social, dinero en mi país, ¿no? Y siempre hay diferencias, ¿no? De estatus y todo eso, ¿no? Ahora que estuve caminando por justo el lugar que decías tú hace un momento que estuvimos conversando, Miraflores, ¿no? Que es un lugar donde es gente de mucho dinero, clase nivel alta, se podría decir, y cómo se comportan, ¿no? La diferencia con las otras clases medias en mi país, ¿no? Y yo decía, si esta gente pues fuera a Europa o a otros países más desarrollados, pues, o sea, no, serían como personas normales, o sea, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de que se creen superiores, ¿no? O sea, por tener dinero o por vivir en ciertos lugares, ¿no? Y yo me acuerdo que antes pues miraba con admiración esos lugares porque a gente le gusta pasear por Claro, esos sitios, ¿no? claro. Ver cosas buenas. Y yo paseando por esos lugares y mirando a la gente, lo veía como gente normal. O sea, ahora que ya he estado también de vacaciones, también me acuerdo en Alemania estuve. Y pues la gente normal, el estatus normal, pues en mi país fuera como si fueran gente de alto nivel, o sea, en cuanto a las casas, en cuanto a los coches, en cuanto a vestirse. Entonces, ese contraste, pues uno ya cambia, ¿no? Esa mentalidad. Dice, ¿no? Qué triste que esa gente crea o piense de esa manera, ¿no? Cuando pues en otros lugares es totalmente diferente, ¿no? Sí, la manera de comportarse. Por eso te decía que, bueno, ya has mencionado un país que es donde yo vivo ahora, y la influencia del luteranismo, la influencia de la reforma, se advierte tremendamente, aun cuando en estos tiempos se hayan alejado de Dios. Sin embargo, la influencia de la reforma, del pensamiento de la reforma, de comportarse, de obrar, de, de tener actitudes hacia los demás, se sigue notando. Es verdad que la gente que viene de afuera con mucho dinero se encuentra con que las personas que tienen dinero en estos países tienen una forma de proceder totalmente Totalmente. diferente.
Exacto, Es sí, un sí. contraste, ¿verdad? Sí, yo estuve en Hamburgo, estuve Ujú. una semana, pero vi, con solo ver incluso la diferencia de Alemania con España, en cuanto a estructura, en cuanto a casas, cosas así, es casi igual. Pero la limpieza que hay, o sea, la gente, lo respetuoso que son las personas, o sea, se nota mucho, Claro. mucho eso. Y claro, visité también una de las iglesias, sí, me acuerdo que estuve visitando iglesias Luteranas. luteranas, exacto. Pero para mí fue un poco chocante porque es muy parecido a unas iglesias católicas, o sea, Claro. y claro, me explicaban, ¿no? Que mira, cómo fue, qué es lo que se hacía, ¿no? Y me pareció muy interesante eso también. Sí, las iglesias luteranas se caracterizan, aunque sean espectaculares por fuera, por dentro, generalmente son muy sencillas y lo que no tienen santos, no Ujú. tienen imágenes. Eso sí, Hay sí, una sí. cruz únicamente. Incluso hay lugares, Ezequiel, donde una iglesia católica da cultos católicos a la mañana y a la tarde en la misma iglesia hay cultos luteranos. De manera que también la iglesia católica en el norte es diferente, no es tan ostentosa como puede ser aquí, o en Perú, o en Argentina, o en el país que sea. Ujú. Y con la música, Ezequiel, ¿qué nos puedes comentar de la música? Bueno, también llevo ya más de 10 años ya en la música, más de 10 años. Tampoco quiere decir que le he dado 100% a la música, ¿no? Porque en cuestiones del servicio, el trabajo y cosas, ¿no? Eh, pues te absorbe el tiempo, ¿no? Pero en lo que sé, pues lo que sé de la música en cuanto a la guitarra, en cuanto a algo de bajo, ahora estoy aprendiendo algo de piano también. Pero más me enfoco en la guitarra y como te compartí hace un momento, ¿no? He sido maestro y creo que nuevamente voy a retomar el de poder enseñar a niños y Y jóvenes, jóvenes. sí, en esta escuela que se va justo a inaugurar, ¿ya? Sí, además en Carabanchel va a abrir Exacto, una entonces, escuela. sí, sí. Y cuando llegué me acuerdo que me propusieron también eso, ¿no? De también estar enseñando. Estuve en General Ricardo, por Madrid, en la escuela de música y claro, al comienzo pues como que no quería, pero como te digo, ahí fui donde descubrí que me gustaba enseñar, ¿no? Y tenía esa dedicación de poder enseñar ¿Por qué? Porque me sentía identificado yo como cuando antes empecé. Tuve un maestro que era un amigo mío y que ahora él es profesor, ya tiene titulado y todo en conservatorio y es muy bueno y me enseñó de la forma muy sencilla igual. Entonces yo dije, yo también quiero enseñar de esa misma forma, ¿no? Hasta que puedan entender, puedan descubrir que la música, ¿no? Es algo precioso, algo hermoso y sencillo, ¿no? Y hay muchas personas, yo me acuerdo que la edad de 12 años quería aprender música y empecé con el piano. Y me frustré en el piano porque a lo mejor no tuve un buen profesor, a lo mejor no entendía en ese entonces la música como lo llegué a entender después, ¿no? Y me frustré y no quise saber nada de la música hasta los 17 años, que ahí empecé ya con fuerza. Y claro, dije, ahora voy a enseñar a niños de 6 7 años, quiero que no les pase eso, ¿no? Entonces siempre he usado la forma con didáctico, la forma más sencilla de Claro, enseñar. ese es el talento que Dios concede y es el talento que tenemos que poner al servicio de los demás. Ujú, claro que sí, sí. Esperamos, Ezequiel Vargas, que en el resto del tiempo que estés en España Ujú, seas de bendición para otras personas, tanto en tu actividad profesional como en la música, sobre ujú. todo porque servimos a Dios. Así es, sí, claro, claro que sí. Muchas gracias, Ezequiel Vargas, por tu Ujú, presencia. gracias por la invitación a ti. Ujú. Gracias.